¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Hace calor, ¿no? Bueno, arrancamos. Yo creo que todos ustedes conocen a Emiliano, ¿no? Emiliano Imperioso. Es una de las personas más jóvenes de toda la Defensoría. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, Emiliano, que es la persona más joven de la... Lo hablan con Emiliano. Respeto, sí. ¿Eh? Con respeto. Con respeto. Sí, sí, sí. Pues Ya he visto ya cómo lleva lo su, trata. sí, tiene su carácter, pero bueno. No, a él, pobre, Ah. lo han tratado. Bien, vamos entonces por la segunda clase de la diplomatura y como yo les había propuesto, hacer una introducción en torno del concepto de constitución antes de meternos en el derecho de la ciudad de Buenos Aires de cabeza, que son las próximas clases. Nosotros tuvimos una reunión postergada que vamos a recuperar, que fue la de la inundación, que se inundó acá, que no la pudimos hacer. La semana pasada, la reunión anterior, que estuvimos conversando alrededor de la idea de constitución, que en rigor es una idea bonita, porque todos los días se habla de constitución y cada uno parece que puede tener su idea de constitución. Es casi como una idea de mujer, digo, de idea de constitución. Digo, como yo tengo mi elección, digo, no tengo una mujer definida. Entonces digo, uno puede tener varios modelos. Claro, modelo de pareja, pareja cerrada, semiabierta, abierta, completamente cerrada, más o menos cerrada. Es decir, lo que hay, qué sé yo, a lo largo de 40 años de vida amorosa uno va practicando diferentes cosas. Y llega a esta situación, a los 53 años, donde es casi de absoluta soledad. Entonces uno dice, tanto tiempo para quedarme sin constitución, tanta inversión, tanto tiempo, tanta lectura, tanta comprensión, tanto desarrollo, y ahora tengo la mano vacía. ¿Quién es Diego Dolarquián? Diego Alberto Dolarquián fue alumno mío en el grado hace mucho tiempo y tuvo la fortuna en su vida, cuando yo era profesor, una época donde estaba muy aburrido, que no quería dar clases, y le dije a mi maestro, mira, yo no quiero dar más clases. Entonces Germán me dijo, mira, inventemos lo siguiente, alentemos en tus cursos de la facultad que escriban un trabajo, y el ganador del trabajo me conoce a mí y empiezo a conversar con él. Entonces a partir de ahí yo me estimulé con el maestro, empezamos a hacer cursos, le hago corta, y uno de los primeros concursos lo ganó Diego. Pero Diego además tuvo la suerte de convertirse en amigo de Germán. O sea, que no es discípulo mío, sino que es principalmente discípulo de Germán. Y lo que heredó de Germán es su vocación académica y la cuestión humanística y también la religiosa. Se ha formado en la Facultad de Derecho, es un nacido y criado en la Facultad de Derecho, con todos los defectos y las deformidades y las ventajas que tiene lo que estoy diciendo. Actualmente está dando clase en el grado de la Facultad de Derecho y también está dando clases en algunos posgrados, compartiendo los púlpitos, los oratorios conmigo. El martes pasado se lo dije, porque vino a dar clases en el Seminario de la Defensoría, hoy también, se lo voy a recordar, porque tengo que recordárselo, me adeuda el proyecto de tesis doctoral, porque lo está escribiendo. En cada ocasión pública que yo estoy con él, presente, sin pudor y sin vergüenza, le digo, Diego tiene que escribir el proyecto para pedir la admisión al doctorado y escribir la tesis doctoral. O sea, no es que lo estoy corriendo, se da cuenta, ¿verdad? Para nada. O sea, él va a descansar con tranquilidad. Diego tiene muchísimos defectos. Vamos con los defectos que tiene, pero les voy a contar uno. Es una de las pocas personas que hay, quedan pocos. Yo en el grado, cuando lo conocí a Diego, era bastante keynesiano. Yo era bastante.
Con el correr del tiempo no es que dejé de serlo. Sigo admirando a Kelsen y para mí fue el más grande de todos. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? Muchas veces los jóvenes nos pasan por encima y Diego hoy, a la vista de muchos de todos, puede ser un ortodoxo kelseniano. Yo tengo grandes amigos a quienes no visito, en la única unidad fuera de Viena donde se practican los estudios sobre Kelsen, que es en la Universidad de Oviedo. Se la conoce como la escuela kelseniana de Europa, y Diego estuvo allí investigando. Cuando volvió de Oviedo, vio, como dicen las viejas, me lo volvieron cambiado. Yo tengo dos amigos allá, que son Benito Álvarez Corral y Paco Bastida, que son dos catedráticos, y me lo devolvieron completamente cambiado para una realidad argentina. Ellos también tienen para entretenerse. Yo le pedí a Diego que hable sobre los modelos de constitución, sobre los conceptos de constitución. De eso van a conversar hoy con Diego. Voy a ver si pueden aflojar un poco el calor, ¿te parece? ¿Sí? ¿Está bien? A trabajar entonces. No soy tan malo como dice. No le creo. Bueno, aquí es la segunda clase, ¿no? Que están teniendo del curso. Sí, dejé, sobre la Constitución llegué a los conceptos, se lo dejé a usted para Kelsen, Smith, Paine, Lasalle, Germán, lo que usted quiera con los conceptos. Bueno, la exposición de hoy en realidad está basada en un trabajo que es de Ferreira, así que después no sé si ya lo circuló, les dieron material, si tienen. Bueno, está basado, está basado y cambiado, por supuesto, porque uno cada vez que toma el trabajo de otro lo empieza a moldear como le gusta. Entonces yo lo cambié un poco, pero digo, me parece importante que señale de dónde se puede ir a buscar la fuente de este trabajo, de esta exposición de que vamos a hablar ahora. ¿Cuánto dura la clase de hoy? 2 horas. 2 horas. Vamos a tratar de que sea un poco menos, ¿no? Hola. Bueno, vamos a hacer algo. Como me había dicho Ferreira que el curso era más o menos introductorio, porque incluso me dijo que no todos eran abogados, y como que, bueno, se terminan las cuestiones que uno da por presupuestas y resulta que después no es así. Me parece importante comenzar por este punto de vista que es muy elemental. Los que sí conozcan de estos problemas será una obviedad, pero bueno, les pido disculpas, y los que no los conozcan, bueno, quizás les sirve. Y los que los conocen, lo refrescan y va a venir bien. Al conocer la de derecho, de la palabra derecho, Ferreira tiene un problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? En realidad tiene 2 o 3. Vamos a ver 2 principalmente. El primer problema es que es una palabra ambigua. ¿Qué quiere decir que una palabra sea ambigua? Que tiene muchos significados. Tiene un problema que se llama polisemia, que es un problema vinculado a los lenguajes naturales. O sea, si yo digo, nos vemos en el banco rojo, o sea, esa es la frase que está enfrente, y uno me puede decir, bueno, será en la silla o en el lugar para sentarse banco rojo que está en una plaza o algo así, yo puedo imaginar esto. Y otro me puede imaginarse que la palabra banco está aludiendo a la entidad financiera que está enfrente, que es roja, porque es HTC o lo que sea. Así, la palabra banco tiene 2 significados. Claro, es un ejemplo muy burdo, porque uno en el contexto inmediatamente se da cuenta de que estamos hablando. ¿Sí? Si yo digo, bueno, voy a hacer un depósito en el banco, y obviamente estoy diciendo que voy a llevar dinero y no que estoy llevando algo a una silla. Y hay infinidad de palabras ambiguas, no es una rareza. En realidad casi diría que la mayoría de las palabras tienen este doble juego, o triple a veces, de significados. Y con la palabra derecho pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos significados? Yo ahí puse 4, a veces se trabajan en unos textos 3 o algunos ponen más, pero me parece que los 4 estos son fundamentales. Porque yo puedo decir, miren, el derecho en la Argentina prohíbe el aborto. O está prohibido, según el derecho argentino, el aborto. Bueno, y eso es, una cosa es que yo diga, miren, efectivamente hay una norma que está en algún lado, o en la Constitución, en una ley, o vaya a saber dónde, en un código, que prohíbe, dice que matar se da, y prohíbe el aborto, hay una norma que lo
Otra cosa distinta es que yo diga, mira, en realidad, no sé si hay una norma o no, eso es un problema secundario. Lo que hay es un derecho personal que tiene por ahí la mujer, en caso de que quiera interrumpir un embarazo, y eso es un derecho que tiene la mujer, supongamos. Y ahí no estoy hablando del derecho objetivo, no estoy diciendo que hay una norma en el sistema que permite tal cosa, estoy diciendo que una persona individual tiene determinada facultad, determinada pretensión justificada de alguna manera. ¿Por qué es importante distinguir estos dos sentidos? Porque, por ejemplo, quien crea que hay derechos naturales va a decir, miren, hay personas, bueno, yo tengo derecho natural a elegir casarme con una mujer, un varón, una planta, con lo que tenga. Es un derecho natural, claro. Si yo empiezo a buscar en el sistema objetivo, en el derecho objetivo, la norma que me permite casar con cualquier cosa, o con cualquier persona, o lo que sea, no la voy a encontrar. O sea, voy a encontrar un tiempo atrás una norma que me permitía casarme con una mujer. Ahora voy a encontrar una norma que me permite casarme con una mujer, un varón, pero no voy a encontrar una norma que me permita casarme con una planta, porque eso no está en el sistema objetivo. Ahora, si es un derecho subjetivo de naturaleza natural, para la redundancia, eso es otro problema. Son conceptos distintos. No siempre un derecho subjetivo va a tener un correlato en el derecho objetivo. A veces no sucede así. Además, yo puedo hablar de derecho y decir, qué sé yo, en el derecho argentino no se permite hacer tal cosa, y eso no es derecho objetivo, no es un derecho subjetivo, sino es una proposición, un enunciado que tiene que ver con la ciencia jurídica. ¿Sí? Es una opinión calificada porque es un estudioso, porque es un jurista, acerca de lo que él cree que el sistema argentino dispone o deja disponer. Y no es lo mismo que los otros casos. ¿Sí? Si yo abro un libro, por ejemplo, que diga Introducción al Derecho Natural, y encuentro un autor tal que dice en la Argentina está prohibido el matrimonio homosexual, bueno, será la opinión de él. Ahora, es una opinión jurista que tendrá su fundamento, pero lo cierto es que es falsa, porque si uno va a ver el sistema objetivo, eso no es cierto. Entonces hay que distinguir estos discursos que son distintos. El cuarto sentido, que ya es un poco menos utilizable, cuando uno no habla de sentencias como si fuese derecho, se utiliza la palabra sentencias en general, pero bueno, a veces en un escrito judicial se pone, en un escrito jurídico o en una decisión se pone que esto es derecho, y en realidad esto no es derecho, esto es un pedido para que se dicte una sentencia. O así lo dispongo porque es derecho, no sé, cualquier cosa. Esto también hay que distinguirlo. No siempre una decisión judicial o decisión de cualquier órgano de aplicación de normas coincide ni con el derecho objetivo, ni con el derecho subjetivo, ni con la opinión de los autores. Quizás es otra cosa. Entonces, son cuatro significados totalmente distintos. Y es difícil a veces determinar, cuando uno lee algo, en qué sentido se utiliza la palabra. Cuando aparece el derecho tal, tenemos derecho a la libertad. Bueno, ¿quién lo dice? ¿Lo está diciendo un juez? ¿Lo está diciendo hay una norma en la Constitución que dice asegurar el ejercicio de la libertad? ¿Efectivamente hay un derecho individual a la libertad o es otra cosa? Entonces hay que distinguir en qué sentido se utiliza la palabra. En general, esto se soluciona con los contextos. Es decir, si yo abro un libro de un autor y dice tal cosa, bueno, yo entiendo que es la opinión del autor. Y si abro una norma, un código y aparece un artículo, eso será derecho objetivo. Es decir, en el contexto uno lo entiende, y si no se entiende, se hacen aclaraciones y punto, terminó. ¿Sí? Ahora, el segundo problema, que es más grave, ya no se refiere a que no sabemos en qué sentido se está usando la palabra, que ya dijimos que es un problema más suave, menos complicado, sino que es el problema de la vaguedad. Y esto ya no es que no sé en qué sentido se usa la palabra, sino que aunque yo ya sepa, si ya no tengo dudas de qué me está hablando, se me presentan dudas que tienen que ver con la precisión de esa palabra. Si una palabra designa un objeto, bueno, yo no estoy muy seguro de cuál es el objeto que estoy designando y cuál no. Es como, a ver, hay un caso, hay una imagen muy típica. Si esto estuviese oscura, si yo tengo una linterna, yo voy a apuntar a la pared, bueno, claro, va a haber un núcleo que se va a ver clarísimo, ¿no? Y ahí
va a ser blanca la pared porque se ve con la luz, y al costado va a ser totalmente oscuro porque no llega a iluminar. En el medio voy a tener esa zona de penumbra que ya no estoy tan seguro si veo o no veo. Bueno, con las palabras pasa lo mismo. Y ese es el problema de la ambigüedad. Hay muchos tipos de ambigüedades. Pongo una muy simple. Supongamos una norma que diga, bueno, ya estamos hablando de normas, qué sé yo, prohibido ir ligero por la avenida. Bueno, ¿cuánto es ligero? ¿Qué será? ¿10? No, parece que 10 km por hora en un auto, en una avenida, sea ligero. Claro, sí, 300 km por hora, si un auto puede ir a 300 km por hora, claro, eso sí ya es ligero. 80, 90, 100, 120, ¿de qué depende? Cuando una persona es lampiña, por ejemplo, por otro caso, Homero, ¿es pelado Homero? No sé, tiene ahí dos pelitos así, pero parece que sí. Es como, en algunos casos se explica la vaguedad como una pendiente resbaladiza. Yo ya sé que esto es abajo, eso es arriba, eso es abajo, y en el medio ya no sé dónde estoy parado. O otra manera de explicarlo es el montículo del pilón de arena, ¿no? ¿Cuánto tengo un piloncito de arena? ¿Con cuántos granos? ¿Con uno? No. ¿Dos? No. ¿Cuántos? Ese es el problema de la vaguedad. Y se presenta en cada uno de los sentidos. Es decir, cuando yo hablo de, por ejemplo, derecho, ¿en qué sentido? El derecho objetivo. Vamos a hablar del sistema de normas, ¿sí?, de determinado estado. Bien, ya ahí estoy dando una serie de precisiones que tienen que ver con la eliminación de la vaguedad. Pero esta no es la única manera de definir el derecho. Básicamente hay tres criterios para definir al derecho objetivo. Sí, ya no nos olvidamos del problema del derecho subjetivo, de la ciencia jurídica y de las decisiones judiciales. No me importa si los derechos individuales están fundados en el derecho natural, en otro lado, eso es otro problema. No me importa en esta discusión si la ciencia jurídica es una ciencia o en realidad es una disciplina o en realidad es, bueno, hacemos algo y a ver cómo sale. Porque ciencia será la matemática y la física, el derecho, bueno, más o menos. Y tampoco nos preguntamos ahora si la decisión judicial es una decisión que es un silogismo, es decir, P entonces Q, P, Q, o en realidad lo que hacen los jueces es agarrar una norma, agarran los hechos, más o menos miran, a ver la cara de las personas y después deciden. Esos son problemas que tienen que ver con los otros sentidos. El problema que me interesa ahora, antes de entrar al concepto de constitución, es tratar de definir el concepto de derecho en un sentido objetivo. Y acá tenemos tres criterios que van a estar peleándose. Hay tres maneras para tratar de definir qué es el derecho. Históricamente, en realidad es una discusión que tiene más de 2000 años y no está resuelta y no la vamos a resolver ahora tampoco, pero me parece que es importante que los que no están interiorizados con esos temas la vayan conociendo. Básicamente hace 2000 años se viene discutiendo si el derecho como conjunto de normas o lo que sea, esta cosa objetiva, si depende su definición de determinados valores de justicia o no, o si en realidad lo que importa es que sean normas válidas, es decir, que hayan sido producidas esas normas de acuerdo a determinado procedimiento, o si en realidad lo que importa no es ni una cosa ni la otra, sino que en definitiva se aplique, es decir, será derecho algo en cuanto sea observado, sea aplicado, sea acatado, y en caso de que no se acate, voluntariamente sobrevenga una sanción que obligue a actuar de determinada manera. Estos tres criterios van a estar, ya digo, hace 2000 años compitiendo a ver quién tiene la razón, y claramente no hay una definición que uno pueda decir, nada, es así, cuando Ferreira decía, yo soy positivista ortodoxo, claro, ¿por qué? Porque, según cree Ferreira, y yo diría, el derecho es normas válidas. Si son justas o son injustas, bueno, qué problema, lástima, seguirá siendo derecho. El derecho nace de derecho, claro que sí, diría yo, según Ferreira, ¿no? Y sí, bueno, sí, también hay normas válidas que no se aplican, ¿no? 14 bis, vivienda digna. Sí, ya sé que no se aplica. Yo voy a un juez, te pido una vivienda, me va a rechazar la demanda, por supuesto. Voy a cualquier organismo público y digo, quiero una vivienda digna, me van a sacar por la ventana. Bueno, sí, está bien. Yo como positivista ortodoxo, si yo fuese tal cosa, diría, bueno, ¿qué va a hacer? Será injusto, será ineficaz, pero sigue siendo derecho.
Otros van a decir, no, mira, en realidad si ha sido producido de determinada manera o no, no importa, lo que importa es que ese conjunto de normas tenga un contenido justo. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir justo? Bueno, ya no sé, ahí yo no sé qué quiere decir justo. Porque bueno, para uno justo será a cada uno según sus necesidades, para otros será a cada uno según su trabajo, para otros será a cada uno según no sé qué cosa. Para uno la justicia será una justicia distributiva, para otros será una justicia en otro sentido, para uno es una justicia liberal, para otros es una justicia social. Bueno, como hay tantos criterios de justicia, y yo creo, acá sí, me pongo en ortodoxo, no creo que haya ninguna manera de definir cuál está bien y cuál está mal, digo, miren, la verdad es que hay un concepto de justicia para cada uno, entonces no puede ser la justicia un criterio definitorio de lo que es derecho, porque cada uno tiene su bagaje de justicia, digo yo, en posición ortodoxa. Y el otro criterio es, bueno, miren, a mí no me importa si son justas o son injustas, y tampoco me importa quién las produjo esas normas, a mí lo que me importa es que se apliquen. Y como a mí lo que me importa es lo que se aplica y lo que no se aplica, y eso es el derecho, entonces ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a hacer un estudio de tipo sociológico y, bueno, voy a ver qué dice la Corte Suprema, por ejemplo. ¿Qué dice el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad? Pues, ¿qué normas se aplican y cuáles no? Entonces, en este criterio, que sería el tercero, el realismo, por ejemplo, la vivienda digna, no es derecho. En Argentina no hay un derecho a la vivienda digna. ¿Por qué? Bueno, miren, vayan a hacer demandas y les va a ir mal, con lo cual quiere decir que ese derecho no existe. El juicio por jurados tampoco. ¿Por qué? Porque el juicio por jurados no existe. Son tres maneras muy distintas de ver el derecho. En el fondo, en lo que está en esta discusión, una discusión que está en todos los problemas de cualquier tipo de ciencia, que es el problema si las cosas son naturales, o si son ideales, o materiales, o si todo está en la naturaleza, o son todas creaciones sociales. Si son cosas, el derecho, si es una cosa que está en la naturaleza, o si es una cosa que está creada y está en la sociedad. Y bueno, con esto va a cambiar. No es lo mismo decir que el derecho, las normas del derecho están en la naturaleza. ¿Qué sería en la naturaleza? Bueno, puede ser en la naturaleza como en el ecosistema, ¿no? Entonces, parece que en el mundo hay plantas, hay animales, hay minerales y hay normas. Esto parece absurdo, pero hay tesis de los naturalistas que opinan eso. ¿Y cómo hago yo para saber cuáles son las normas? Y bueno, mira, así como usted ve un animal, ve una planta y un mineral, también ve normas. Y si usted no las ve, tiene un problema en la vista. Las normas están. Bueno, claro, sí, está muy bien. Otra lectura distinta es decir, no, bueno, está en la naturaleza, pero no en la naturaleza fisicalista, no en el mundo. Está en la naturaleza del hombre, estas normas. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, yo qué sé, amar al prójimo, no sé, pongan lo que quieran. Pero no están en la naturaleza, pues es absurdo, sino que están en la razón humana. Esa es la naturaleza del hombre. Y acá, por ejemplo, empiezan ya a distinguirse. No es lo mismo el hombre individual que el hombre de sociedad. Entonces la naturaleza también va cambiando según estos criterios. Claro, si yo hablo del hombre en naturaleza, pero no individual, sino en sociedad, ya parece que estoy hablando de la sociedad y no estoy hablando de la naturaleza, con lo cual ya empiezan a mezclarse los criterios. ¿Por qué? Porque no son criterios estancos. No es que yo me pongo la camiseta y soy positivista, y si no quiero me la saco y me pongo una que sea naturalista. Me puedo poner las dos. Si me pongo las dos, voy a tener dos problemas, obvio. ¿Por qué? Porque voy a encontrar normas que son válidas, pero que son injustas. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cuál aplico? Esto viene a cuento porque otros no solo son puristas, o sea, no son naturalistas, positivistas o realistas, sino son bifrontes, es decir, son bidimensionales. Aplican las dos cosas. El problema que tienen es cuando no coinciden las dos cosas y tienen que decidir. Otros son realistas. ¿Qué quiere decir esto? El derecho está compuesto por tres órdenes de dimensiones, compuestos por normas, hechos y valores. Ay, qué lindo, sí. ¿Y ahora qué hago cuando no coinciden? ¿Qué hago cuando tengo una norma válida que me dice que hay juicio por jurado? Tengo tres en la Constitución.
Constitución, que en los hechos no se aplica y que quizás se ajusta o quizás se injusta. ¿Cómo hago para articular estos tres criterios acerca de un mismo instituto que apunta para lugares distintos? Bueno, yo puse este cuadro porque me pareció gracioso, porque viene de matemática, en realidad no viene de derecho. Pero es básicamente lo mismo. Si yo estoy parado ahí, pero cuando van al shopping están los cuadros, usted está parado acá y se quiere ir. Bueno, es lo mismo. Yo puedo creer que el derecho es justicia, puedo creer que el derecho es validez o es eficacia, y me puedo quedar ahí. Sí, el de la validez y el Kelsen absoluto, que Kelsen no creía esto, pero no importa, supongamos. Y yo puedo creer que si yo estoy tan seguro entre estos dos, yo me puedo mover hasta acá y decir, bueno, el derecho está compuesto por las normas que son válidas siempre y cuando sean justas. O al revés, por las normas justas siempre y cuando sean válidas. O al revés, me puedo poner acá y decir el derecho está conformado por esas normas que son justas, pero que son eficaces, que las que se aplican. O al revés, está formado por las eficaces que son justas. Y acá lo mismo, puedo elegir ser bifronte y usar dos criterios. Y si no, puedo usar el de los tres y me vuelvo realista y seguramente tenga problemas importantes a la hora de articular esas tres dimensiones de ustedes pueden, todos pueden elegir, cualquiera puede elegir el que quiera. El problema es que después se tiene que hacer cargo de lo que quiere ser. Digamos, hay libertad, pero es una libertad responsable. Después cuando uno tiene que salir a explicar por qué utiliza un criterio o utiliza el otro, ahí se complica. Hasta acá no hay dudas, ¿no? Es bastante simple. No sé si les sirve o no les sirve, pero bueno, es un panorama antes de empezar. Bueno, este problema que estamos viendo con el derecho en general, obviamente se manifiesta en el derecho de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, en algún sentido, para algunos, no para todos, es el núcleo o el centro de todo el sistema jurídico. Con lo cual, si todo el sistema jurídico tiene este problema, que no sabemos si definirlo en términos de validez, eficacia o justicia, lo mismo va a pasar con la Constitución. Con un problema más grave todavía, que como la Constitución es el núcleo del sistema, o la norma fundamental del sistema, claramente va a ser mucho más general, mucho más genérica, mucho más abstracta, mucho más laxa que las demás normas, con lo cual es más difícil todavía definirse acerca de cómo leer a la Constitución, desde cuál de estas tres visiones leer. Bueno, eso que está puesto ahí es una definición que incluso estaba en el propio programa del curso, es decir, la Constitución como el paradigma de la organización comunitaria. Y hay una definición que puse abajo, que es un autor alemán, y que es interesante para conversarla, porque generalmente se entiende la Constitución como una norma que organiza al Estado. Pero no solamente organiza al Estado, también organiza a la comunidad, es decir, también se refiere a la sociedad una Constitución. Ese texto jurídico no solamente organiza cómo van a actuar los poderes públicos, sino también cómo van a actuar las fuerzas de poder que nos hacen los poderes públicos. Nos van a decir cómo actuar entre nosotros, entre particulares. Entonces, no solamente es la norma básica que organiza fundamentalmente el Estado, sino a la sociedad, a la propia comunidad. Y bueno, acá aparece el problema que decíamos antes, la Constitución vista como una norma, como un valor, o como hechos. En el trabajo de Ferreira, ya que este trabajo, por exposición, solamente se analizan estos dos criterios. Ferreira, que me dice que yo soy el ortodoxo positivista, resulta que él pasó de largo a los valores, así que yo los traigo, así que esto indica que por lo menos yo soy más respetuoso de los otros que ¿dónde surge? Obviamente lo vamos a despachar rápido a los que creen que la Constitución es un valor, porque tendríamos para discutir muchísimo, y no es un curso de ética, sino de derecho. Surge la idea que la Constitución es un valor. Surge en cualquiera, digamos, cualquier persona, y que la Constitución, ¿qué trata de hacer? Y proteger la libertad, la dignidad. En suma, y para eso está una Constitución.
Pero esa es la lectura que hacemos nosotros, hoy. Cuando surge la Constitución quizás no estaban pensando eso. Y el valor que estaban protegiendo quizás sea la propiedad. Y no era la dignidad. No era la igualdad. Quizá era proteger los privilegios. ¿Y cómo se puede cerrar? ¿Eh? ¿Cómo se puede cerrar? ¿Qué estaban protegiendo con la Constitución? Sí. En el contexto que se esté viviendo. Saber se puede. Vamos a pensar, por ejemplo, la Constitución argentina. Digo, ¿dónde comienza la idea de Constitución como nosotros la concebimos hoy? Una norma fundamental que organiza. Es una lectura moderna. ¿Dónde arranca esa lectura? ¿Cuál es la primera Constitución que se escribió? No, en general. Estados Unidos, 1787. No es la primera, digamos, nacional. No había constituciones anteriores, ensayos y qué sé yo. Pero es la primera vez, digamos, que se sientan algunos a organizarse, ¿sí? Y a escribir un texto que, como si fuese un contrato, decir, bueno, vamos a organizarnos nosotros, a coordinarnos y escribir. 1787. 1787 y 1853, que es la Constitución Argentina, hecho vigente, en definitiva, reformas y no está tan lejos. Y los primeros ensayos constitucionales en Argentina no están tan lejos. Considerando 1810, en el medio 1819, 1826 ensayos, en medio de las disputas entre federales y unitarios, bueno, 40 años después no es tanto. Cuestión que en 1893 se sientan y dicen, bueno, vamos a hacer una constitución. ¿Quiénes se sentaron a redactar esa constitución? Sí. No, ¿quiénes la escribieron? No importa eso. ¿Quiénes de las provincias? Los representantes de las provincias. ¿Y quién los eligió? Ellos mismos, supongamos. Bien. ¿Y qué eran? ¿Pueblos originarios? No. ¿Quiénes eran? No, españoles no eran. Pero, bueno, no importa, eran algo. ¿Ustedes qué creen? Entonces, supongamos que nosotros tenemos que hacer una constitución hoy. Estamos nosotros, o sea, el mundo explotó en estos 20 minutos. Y tenemos que hacer una constitución no solo para nosotros, que vivimos, que sobrevivimos, sino para todos los demás. ¿Qué pondrían en la constitución? Pondrían, por ejemplo, bueno, miren, todos mis bienes van a ser para todos. No, claramente no vamos a poner eso. ¿Y qué pondrían? A ver, supongamos que somos todos hacendados, supongamos. ¿Qué vamos a poner? ¿Todos tienen acceso a la tierra libre? No. Claro, vamos a poner lo que a nosotros nos interese. Básicamente es eso. Sí, claro. Eso es en el origen. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos pasamos de vuelta, que somos pocos en definitiva, ¿no? Y ponemos cosas que ya realmente son intolerables, porque ya nos fuimos? Y lo más probable es que nos vengan a buscar, ¿no? Y digan, bueno, ahora la posición va a ser otra. ¿Sí? Ustedes... Claro, fuerza, legitimidad. O sea, yo tampoco puedo poner en la Constitución cualquier cosa. Porque si pongo cualquier cosa, lo cierto es que eso no va a servir. O sea, va a servir durante un tiempo. Y va a depender de cuestiones de fuerza. El día que yo pierda la fuerza, resulta que eso es la fuerza en el sentido de legitimidad. O puedo ser una persona un poco más... O de coerción. ¿Más? O de coerción. Sí, coerción y fuerza. O puedo ser una persona más humanista y decir, no, miren, realmente voy a hacer una constitución para todos y todas. Y bueno, aunque yo no esté muy de acuerdo con tal cosa, porque me perjudica, sin embargo, esta es la manera de unificarnos, de tener una pacificación, qué sé yo, entonces voy a ceder algo que a mí me interesaba, pero bueno, entiendo que prefiero tener un orden constitucional que quedarme con todos mis derechos y estar todo el tiempo peleándome. Entonces, bueno, sí puedo hacer una constitución de buena onda y que sea amplia y que convoque en pos de la unidad. Digamos, la forma en que se hace una constitución es una cuestión histórica y depende de un montón de factores. La constitución de Estados Unidos no fue eso, no fue una cosa, una
una carta abierta para todo el mundo que venga. No, claramente están defendiendo algunos intereses y otros no. Lo mismo pasó acá. La Constitución del 49. O la Constitución del 49 y cualquier constitución. Pero hay algunas constituciones, en algunos casos, que creo que no es el caso nuestro, en ninguna de las reformas que hubo y todo, en los cuales sí, hay un amplio consenso, en el cual hay una amplia discusión, se trata de llegar a... Típicamente, por ejemplo, no sé, las constituciones europeas, después de la Segunda Guerra, y no eran constituciones en las cuales un grupo trataba de sojuzgar al otro y llevárselo puesto y ya está, porque venían del nazismo, con lo cual, ¿qué trataban de hacer? Bueno, vamos a hacer algo más o menos que nos convenza a todos y con eso vamos, tratemos. Porque bueno, mientras más consenso haya, mientras más gente apoye esa constitución mejor va a andar. La Constitución Argentina, por ejemplo, tiene un artículo que es muy llamativo, en realidad la histórica, sí, vigente, y es mucho más llamativo la interpretación de ese artículo. El artículo 14 dice que todos los habitantes tienen derecho a usar y disponer de su propiedad. Bueno, históricamente siempre se interpretó que esa palabrita su significa que cada uno puede usar y disponer de la propiedad que tiene. Para el que no tiene propiedad no disfruta nada, porque es de su propiedad. La Constitución del 53 protege la propiedad poseída, no el derecho a poseer propiedad. Bueno, sí, yo diría, bueno, eso es 1853, pero después de 1957 hay un artículo que claramente dice que uno tiene derecho a poseer propiedad, vivienda digna. Bueno, pero eso no lo aplicamos. Entonces, las lecturas acerca de las constituciones también tienen que ver con estas cosas. Por eso es distinguido. Bueno, ¿dónde surge esta idea muy clara de la constitución como valor? Justamente en la Alemania post-nazismo. ¿Sí? El Tribunal Constitucional Alemán, en uno de sus primeros... el primer periodo, porque es 1958, dice que la Constitución, la ley fundamental alemana, en realidad no es una Constitución, no es un orden de normas neutro, axiológicamente. Tiene un contenido valorativo. Y en ese contenido valorativo que tiene esa Constitución, que ya digo, no es un conjunto de normas y nada más, sino que es un conjunto de valores, el núcleo es la dignidad humana. Y después está la libertad, y después está la igualdad, y después está la soberanía del pueblo, la autodeterminación, y un montón de cuestiones. Todos esos son valores que están condensados en la Constitución. No importa el texto de la Constitución, lo que importa son los valores que condensan. Claro, ¿qué problema tiene esto? Que si yo me olvido del texto de la Constitución, ¿de dónde saco que ese es el núcleo de valores que protege la Constitución? Si yo digo, la Constitución en definitiva no importa lo que diga, lo que importa es que protege la dignidad humana. Bueno, entonces tenemos una Constitución que diga que protege la dignidad humana, punto. ¿Para qué nos matamos redactando y discutiendo textos si resulta que lo que importa es un cúmulo de valores que están dando vueltas? Y además, ¿quién define cuáles son los valores? ¿Quién dijo que el núcleo de la Constitución de Bonn, de la Ley Fundamental de Bonn, es la dignidad y no la libertad? El Tribunal Constitucional. No lo dijo el constituyente, lo dijo un poder constituido, como el tribunal. Con lo cual, cuando uno empieza a andar por el camino de los valores, son caminos sinuosos, son caminos gaseosos. Uno no sabe muy bien quién termina definiendo cuáles son esos valores. Y para algo está el texto, ¿no? Supuestamente. Bueno. Vamos a meternos un poco con los otros dos conceptos que son los que quizás tienen más desarrollo. Hay un... todo empieza con Aristóteles, ¿no? Incluso Aristóteles con Platón, pero bueno, más o menos. Parece que Aristóteles decía muchas cosas, si es que Aristóteles era una sola persona y no muchos, o lo que sea. Además de ser un gran filósofo, era un gran científico, en el sentido que andaba por el mundo clasificando cosas, clasificaba animales, clasificaba plantas, también hizo clasificar constituciones. ¿Sí? De hecho hay un famoso texto que se llama la Constitución de Atenas, o ateniense, más o menos de esa época. ¿Pero qué hizo Aristóteles? ¿Se puso a redactar una constitución para Atenas? No. Lo que hizo fue recopilar
observar y describir cómo funcionaba la ciudad-estado de Atenas. Era un texto, la función de Atenas es un texto descriptivo. No está en el plano del deber ser, de lo que debería ser un Estado constituido y sino que está en el plano del ser. Está describiendo quién gobernaba, con quién gobernaba, cómo gobernaba, qué hacía la gente que no podía hacer. ¿Por qué? Porque no había una constitución como tenemos hoy, no había un librito llamado constitución. Lo que había era un Estado, una ciudad-estado que estaba constituida, es decir, estaba organizada de una manera. Y sobre esa organización lo que se puede hacer es una descripción. Una forma de ser, no de deber ser. Y con este concepto de constitución, así que es un concepto fáctico, ¿sí? No es normativo, no dice cómo debe ser la organización, sino cómo es. Avanza la historia, avanza hasta cuándo. Hasta lo que decíamos antes, la Constitución norteamericana. Es el primer ensayo relevante de alguien que se puso a escribir un librito, o alguno, no alguien, que se puso a escribir un librito para decir cómo debía ser organizado el nuevo Estado, Estados Unidos, que se creaba en ese momento, y no cómo estaba organizado de hecho. Porque cómo está organizado de hecho. Eran colonias inglesas, dispersas y punto. Lo que se escribió en la Constitución de Estados Unidos es cómo querían, cómo debía ser organizado el Estado. Una característica de la Constitución de Estados Unidos, que justamente apunta a esto, es que el artículo, por ejemplo, el primero, o el segundo, el tercero, no se refieren a los derechos, las declaraciones y principios generales. No, artículo 1, cómo se organiza el poder, Senado, artículo 2, presidencia, artículo 3, poder judicial. Y el problema que tenían los norteamericanos en 1787 era organizar el Estado. Los poderes del Estado no tenían, o no pensaban que había un problema en cuanto a los derechos. Los derechos en esa época eran derechos naturales y se terminó. ¿Quién iba a discutir que todos teníamos derecho a ser juzgados por pares, según ellos? Entonces, punto, no hacía falta escribirlo. Es más, era perjudicial escribirlo porque no sea cosa que yo escribo estos 10 derechos y después me dicen que son los únicos derechos que tenemos. Entonces, mejor no escribamos nada, que quede el derecho natural y se terminó. Los derechos naturales se terminó. Del otro lado del Atlántico, que las cosas coinciden, de hecho, aparece la Declaración Francesa de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, 1789, 2 años después. Y esta es una declaración de derechos, no es una declaración acerca de cómo organizar el Estado. Sí, habla de que un Estado que tiene una constitución, tiene que tener una separación de poderes, pero no organiza puntualmente cómo se organiza el Estado, sino que se estipulan derechos. 2 años después, también lo puse, es decir, en 1791, los norteamericanos dicen, mirá, los franceses tienen razón, vamos a escribir nosotros también un catálogo de derechos. Y ahí es donde aparecen las famosas enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. Las enmiendas se aprobaron 10 en un paquete, después se agregaron otras, son el catálogo de derechos que le faltaba a la Constitución norteamericana y se agregaron después. Cuando dijeron, no, mejor escribámosla. En este momento, es decir, cuando coincide la Constitución norteamericana y la Declaración francesa, tenemos por primera vez el concepto normativo de Constitución. Es decir, la primera vez que se escribe cómo debe organizarse un Estado en cuanto a sus poderes y cómo deben ser reconocidos determinados derechos de las personas. No estaban diciendo ni los franceses ni los norteamericanos que el Estado es así y estos son los derechos que la gente tiene. No, están hablando en el deber ser, lo que debía hacerse. Y aparece entonces por primera vez este concepto que es normativo. Este concepto no va a tardar mucho en ser criticado. Y hay un artículo clásico que es de Ferdinand Lassalle, que es de 1862, es decir, muy poquito. Al poco tiempo de andar, este concepto normativo es atacado. Y es atacado por algo, una visión que es muy argentina, por decirlo de una manera. Miren, lo que está escrito, ¿qué va a ser? Lo que importa es la realidad, lo que importa es realmente quién tiene el poder, realmente cómo se aplica esto, lo que sí se aplica y lo que no se aplica. Lo que está escrito es una hoja de papel.
Es una hoja de papel mojada encima. ¿Sí? Tiene tanto valor como eso. Una constitución, según Lasalle, hay que ver las fuerzas de poder en el momento. Eso se escribe en un texto. Por ejemplo, en esa época, bueno, el rey puede hacer tal cosa, las fuerzas armadas pueden hacer tal cosa, la iglesia puede hacer tal cosa, qué sé yo, se escribe eso. En el momento en que las fuerzas de poder se nivelen de manera distinta, ese papel no sirve para nada y se terminó, hay que cambiarlo. Tiene tanta fuerza como una hoja mojada. Bueno, lo cierto es que todos los países, a partir del modelo norteamericano y la experiencia francesa, se dieron sus constituciones. Empezaron a redactar constituciones que, claro, después las aplicaban como podían o querían. Y ahí aparece el concepto de constitución formal y constitución material. ¿Qué es esto? La constitución formal es la que está escrita, la material es la que se aplica. Y entonces, ¿cuál es la constitución? Y bueno, entonces uno vuelve a repetir lo mismo. No, hay una constitución formal y una material. Entonces, ¿para qué sirve la formal si es tan distinta de la material? Bueno, va a haber un debate muy importante. Vale, es importante porque históricamente tuvo sus coletazos. Que se va a dar en Alemania justamente entre un autor que es Carl Schmitt y Kelsen. Estamos hablando de 1920 a 1930 más o menos. Es decir, justo en el momento antes del nazismo. ¿Cuál es el debate? Bueno, a Kelsen más o menos le sonará de algún lado, porque incluso a quien no sea abogado alguna vez habrá escuchado de Kelsen, sus ideas acerca de las cosas, su teoría pura. ¿No? Carl Schmitt, que es un autor que por ahí es un poco menos conocido. ¿Alguien habrá leído alguna vez algo de él? ¿Conoce? No. Bueno, se estudia bastante en ciencia política. ¿Sí? Pero es un autor muy interesante, de hecho. Es muy interesante, yo les cuento lo que me pasa a mí cuando lo leo. Lo odio, pero tiene razón en unas cosas. Y entonces eso te genera que quieras tratar de refutarle y decirle, no, estás equivocado. Pero la verdad es que, por ejemplo, tiene un escrito que se llama Contra el parlamentarismo, donde Carl Schmitt dice, miren, el parlamentarismo es una porquería, porque resulta que en el Parlamento lo único que hay es un montón de cipayos que están ahí, nada más les interesan sus propios intereses, o en todo caso los intereses del grupo al que pertenecen, no discuten nada, no debaten nada, están negociando todo el tiempo, trazando todo el tiempo, y ninguno se interesa por el bienestar general, sino cada uno por su interés general, su interés particular, o por negociar y cambiar figuritas. Y ahí sí es como se crean las leyes, sí, ese sistema es una porquería. Ya, tiene razón. Bueno, sí, parece que sí. El problema que tiene Carl Schmitt es que después lo que propone. Bueno, miren, como el parlamentarismo no sirve, porque ninguno de los que está ahí se interesa por el bienestar general, lo que hay que establecer es otro sistema, donde sí haya alguien que se interese por todos. Y ese alguien es una sola persona, que es el presidente del Estado, y por tanto, en vez de un parlamentarismo, tenemos que poner una dictadura. Esa es la única manera de que haya alguien que se preocupe por todos. Claro, a ella no nos gusta. ¿Hay alguna otra opción entre el parlamentarismo y la dictadura? Tiene que ver. Sí, colegiado. Tiene que haber. Bueno, pero empezamos con los mismos problemas. Es como lo anterior. Yo no quiero ser positivista. Pero entonces quiero ser naturalista, pero si soy naturalista ya no me gusta, entonces me tengo que volver para el otro lado. ¿Y cómo hago? O sea, ese problema es la vaguedad también. Entre uno y muchos. ¿Cuánto? Como dos, como tres. Si pongo dos, Haciendo mayores controles sobre el parlamentarismo. Es decir, o haciendo mayores controles sobre el dictador. También. ¿O no? No, porque está por encima de las leyes. Entonces no lo puedes controlar. No, que sea un En dictador. la dictadura ya no hay control. Que sea un dictador legal. O sea, un cesarismo. Mire, usted lo votamos por 4 años, haga lo que quiera. Ahora, dentro del marco de la ley, las leyes se las ponemos nosotros. Usted después hace lo que quiera. Y por 4 años. Y si no nos gusta,
pondremos a otro o lo reelegimos, pero no más. Es un cesarismo y no parece que, en sí mismo no parece que sea malo. Si yo tuviese la seguridad, por ejemplo, de que voy a elegir a alguien que es una persona fenomenal, que haga lo que quiera, si total yo ya sé que va a hacer cosas buenas. ¿No? El problema es que como uno no sabe que esa persona va a hacer cosas buenas o malas, entonces no quiere que tenga tanto poder. Entonces, bueno, podemos poner, bueno, en vez que sea uno solo, que hayan dos. Es decir, que sean dos los que tienen decisión. Bueno, y si los dos se ponen en desacuerdo, ¿quién decide? Bueno, hay que sean tres. No puede ser todos, entonces, no puede ser cualquiera. Y así empieza. Y si ponemos más de tres, porque por ahí hay 4 partidos políticos, si no queremos que quede uno fuera, van 4. Y empezamos a sumar y tenemos el parlamentarismo. Bueno, ese es uno de los problemas, yo lo planteo porque es el problema más gráfico de todos los problemas que plantea Carl. Carl se lo ha puesto todo. Un gran destructor de todo lo que uno podría tener en la cabeza, que quiere decir, los derechos no existían, el consenso no existe. Una constitución no es una norma, sino es una decisión. Que en todo caso generará normas, pero una constitución no es la norma, es la decisión. ¿Y la decisión de quién es? La decisión alemán. La decisión es del pueblo alemán, de todo el pueblo alemán. Y es una decisión fundamental. Y esa decisión fundamental la tiene que proteger alguien. Y ese alguien no es un tribunal, no es el Parlamento, porque dijimos que el Parlamento está lleno de gente que no se interesa por el bienestar general, sino el protector de esa voluntad general es el presidente. El presidente estaba que después es el cargo de Hitler, ¿no? No quiero decir que Schmitt era el ideólogo del nazismo, pero sus teorías son bastante compatibles con el nazismo. ¿Cuál es la opinión que se va a oponer a la de Carl Schmitt? La de Kelsen, por casualidad un judío que se oponía a alguien que era bastante pro-nazi. Curioso, porque incluso los que... Ahora vuelvo, pero hay una tesis muy particular. Después del nazismo se dijo que la culpa del nazismo había sido Kelsen, porque como él había propuesto una teoría pura, que se desaprendía de los valores, no permitió que ningún jurista, ninguna persona se oponga a ese régimen nazi. Bueno, eso es una gran falacia, primero. Kelsen era judío, con lo cual difícilmente iba a hacer algo a favor del nazismo. Segundo, históricamente Kelsen salió volando, porque lo echaron de cierta manera, con lo cual eso es falso. Y si hubo alguien que trabajó a favor de lo teórico fue Carl Schmitt, que era el archienemigo de Kelsen. Y creo que Kelsen sale volando de su puesto universitario porque en una reunión de profesores estaban diciendo si lo murieron o no, y el que bajó el pulgar fue Carl Schmitt. O sea, la historia fue bastante injusta con Kelsen, pintándolo de que él era un artífice, o por lo menos un teórico que había facilitado la llegada del nazismo, cosa que no es cierto. Pero bueno, vuelvo a la discusión entre Carl Schmitt y Kelsen. Hago por ahí una... ¿Esto funciona? A ver. Una comparación muy breve, y que por ahí es un poco gráfica. Es muy difícil entender Carl Schmitt porque es totalmente distinto a lo que uno tiene en la cabeza. Kelsen es mucho más simple, porque uno viene con la lógica de Kelsen, aunque no se dé cuenta. ¿Qué va a decir Kelsen respecto a la Constitución? Bueno, miren, la Constitución es una norma, como cualquier norma del sistema jurídico, una norma válida. Y esa norma válida, que se llama Constitución, tiene una característica ¿cuál es esa característica? Y que es la norma suprema. O sea, si yo tengo una pirámide, la norma que está acá arriba de todo, que es fuente de validez de todas las demás, es la Constitución. Y la Constitución es una norma válida. ¿Y cómo se valida la Constitución? ¿No? Ese es otro problema filosófico, que es el regreso al infinito.
cuando yo estoy en la cima del sistema y digo que esa norma es válida conforme a qué? ¿Qué había arriba de esa norma? ¿Qué puede haber? ¿Era eso? Había derecho natural, quiere decir que Kelsen era el naturalista. Puede ser, por casualidad nadie lo... Sí, algunos le dijeron que era naturalista. Alf Ross, que es otro autor, dijo, mira, usted es un naturalista porque usted dice que esa norma, que esa constitución es válida y arriba no tiene ningún derecho positivo, con lo cual, en definitivo, usted es un naturalista. Bueno, puede ser. ¿Tenía esta idea del poder constituyente original? No. Creo recordarlo de eso. No, pero podría ser que uno diga, mira, esta constitución, que es la cúspide del sistema, es válida porque fue creada por constituyente. ¿Y el poder constituyente quién es? ¿Por qué lo que hizo el poder constituyente es válido? O sea, sigamos con la cadena de validez, lo regreso al infinito. Tenían un mandato. El problema, Digo, porque era poder. Un grupo prevaleció sobre otro y... bueno, o sea, esa es otra explicación, es esa. Mirá, en realidad no es que hay una norma de derecho natural que validó esa constitución, sino en realidad lo que hubo es una relación de poder entre dos grupos, este ganó y por tanto este hizo la constitución. El problema que tiene esta explicación es que entonces quiere decir que un hecho, que es el hecho fáctico de que uno le ganó al otro, dio pie a una constitución, valida una constitución. ¿Cómo puede ser que de un hecho nazca un deber ser? Si supuestamente no se puede pasar del deber ser al ser ni mutuamente, ni recíprocamente. O yo estoy en el mundo del ser o estoy en el mundo del deber ser. No puedo pasar de un lado para el otro. Ninguna acción, ninguna conducta da pie a un deber ser. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy llueva no quiere decir que mañana deberá llover. Mañana veremos. De un hecho sale otro hecho, no sale un deber. Bueno, ese problema que están viendo ahora, ustedes mismos, es el gran problema de todo el derecho y de todo el derecho. O yo valido el sistema a partir de una norma, y entonces, bueno, ¿y quién valida esa norma? Y así voy hasta el derecho natural, y que, bueno, vaya a saber cuál es el derecho natural. O lo intento validar de un hecho, que es esto, relaciones de poder entre yo. Este ganó la guerra y entonces es un hecho, que tampoco sirve para validar. Bueno, en eso anda la filosofía del derecho desde 1950 para acá, tratando de inventar cuál es la respuesta más adecuada para esto. La respuesta de Kelsen a esto es una respuesta metodológica, que claro, a nadie le gusta. ¿Qué dice Kelsen? Bueno, miren, yo soy un científico del derecho, un teórico del derecho, y voy a hacer una teoría pura del derecho. No quiere decir una teoría del derecho puro. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a estudiar el derecho como es, como está escrito, y voy a estudiar el que está escrito. Lo que no está escrito no lo voy a estudiar. Los valores no los voy a estudiar porque no es derecho. Si las normas se aplican o no se aplican es una cuestión sociológica, a mí no me importa. Yo tengo que estudiar el sistema jurídico. Entonces cuando se le presenta en esta visión el problema de cuál es la fuente de validez de todo, dice, bueno, yo no voy a estudiar los valores, porque ya dije que eso no es materia mía, ni tampoco voy a estudiar hechos, porque ya dije que es una materia ajena. Entonces, ¿qué hago? Una solución metodológica. Presupongo que hay una fuente, y esa fuente es una norma. Lo presupongo. Es un presupuesto metodológico, no estoy diciendo que existe o que deja de existir. Estoy diciendo, mire, yo voy a investigar de acá para allá. Para atrás hay un presupuesto, una hipótesis de trabajo. Yo, cuando investigo, no investigo el mundo, investigo un pedazo del mundo. Bueno, eso es lo que hizo Kelsen. Esa norma hipotética la llamó la norma fundamental. La norma fundamental no es la Constitución. Es esa norma hipotética que valida a la Constitución. Acá también siempre hubo graves problemas acerca de qué entendía Kelsen por... Es una hipótesis de trabajo. Kelsen nunca dijo que eso existía. De hecho, obviamente que no existe. Bueno, entonces, la Constitución para Kelsen era una norma, y esa norma se validaba por esa hipótesis, que estaba en el mundo del deber ser, hipotético, pero que servía para validar.
¿Y qué hacía esa norma? Bueno, organizaba el Estado y era fuente de validez de todas las demás normas. ¿Y por qué fuente de validez? Porque establece una constitución cómo se producen las demás normas, cómo se produce la ley, cómo se producen las sentencias, cómo se producen los decretos. ¿Dónde va a estar eso? En la constitución. ¿Y cómo se hace para establecer las leyes, por ejemplo? ¿Cómo establece una constitución el procedimiento para dictar leyes? Bueno, básicamente establece un sistema que es por consenso. ¿Qué quiere decir esto? Por diálogo. Permite el diálogo entre facciones, y esas facciones, ese diálogo va a permitir que surja una norma y se desarrolle el sistema constitucional. Entonces, parte de la idea de consenso, parte de una idea de un sistema democrático donde va a haber discusión entre los diversos partidos políticos. Esa democracia se va a desarrollar en un parlamentarismo. Y ahora se presenta un problema. ¿Qué pasa? Para votar la visión de Kelsen respecto a estos problemas. ¿Qué pasa cuando una norma que ha sido consensuada, ya ha sido debatida, es sancionada por el Parlamento, pero resulta que esa norma es contraria a la Constitución? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, Kelsen es el inventor, en realidad, del sistema de control de constitucionalidad concentrado, es decir, un mecanismo de control que, si encuentra que una norma es inconstitucional, la expulsa del sistema y queda derogada en cierta forma. ¿Quién va a controlar la constitucionalidad de las normas en el sistema de Kelsen? No puede ser el Parlamento. ¿Por qué no? Porque justamente el Parlamento es el que dictó esa norma. ¿Quién va a ser entonces? ¿Qué tenía Kelsen en ese momento para comparar, para tomar elementos? El sistema norteamericano. El sistema norteamericano que controlaba eran los jueces. Entonces Kelsen va a tomar esa idea de decir, bueno, también van a controlar los jueces. Control judicial. Pero no cualquier juez, como hacen los norteamericanos. En ese sistema solamente van a controlar la constitucionalidad de las leyes un tribunal constitucional específicamente establecido al efecto, y no cualquier juez. Los jueces están para resolver divorcios, están para resolver si hay que pagar un cheque o no hay que pagar un cheque. Para resolver si una cuestión es constitucional o no, eso lo tiene que resolver un tribunal constitucional. Que no es poder judicial, sino que es poder legislativo en sentido negativo. No sancionan leyes, sino que las derogan. Esa es la visión de Kelsen. ¿Cuál es la visión antagónica de Schmitt? No es que Kelsen escribiera y Schmitt le contestó, sino que estuvieron peleándose por diversos frentes. Una constitución no es una norma, sino que la constitución es la decisión que está detrás, eventualmente, de una norma. La norma no importa, o en todo caso importa en cuanto coincida con esa decisión fundamental. En cuanto no coincida, no. Y esa constitución no es fuente de validez de las normas. Esa constitución es la representación de la unidad del Estado y del pueblo alemán. Esa es la función de una constitución. ¿Cómo se va a producir el sistema? ¿Cómo se va a reproducir? ¿Cómo va a evolucionar el sistema en la visión de Schmitt? ¿Va a ser por un sistema parlamentario? No. ¿Por qué? Porque justamente el parlamentarismo lo que hace es fracciona y rompe esa unidad del Estado. Entonces el sistema no va a ser parlamentario, sino va a ser dictatorial. Ya lo dijimos. Porque la lógica que subyace en Schmitt no es la lógica del consenso, sino que es la lógica del disenso. Carl Schmitt va a decir que es mentira que las normas se crean mediante el debate entre dos partes que llegan a una verdad luego de discutir ideas y argumentos. Eso no existe. La lógica de la política
no es de consenso, como decía Kelsen, sino que es de disenso. En la política, la categoría fundamental es amigo y enemigo. Al que es amigo, todo bien. El que es del otro lado es enemigo. Y yo con el enemigo no tengo que consensuar, tengo que destruir. Bueno, en este sistema, que es el de Schmitt, entonces, hay una decisión, que es una decisión fundamental, que hace a la unidad del pueblo y a la del Estado. Esa unidad es atacada por el Parlamento, el sistema parlamentario ataca esa unidad, con lo cual hay que anular el parlamentarismo. La decisión solamente puede ser protegida por el dictador, que es esa única persona que atiende al bienestar general, supuestamente. Y no hay posibilidad de consenso, no hay posibilidad de discutir y llegar a una pauta en común. Lo que hay es un enemigo, que es el opositor político, y a ese hay que eliminarlo. No hay lugar para debatir. ¿Quién va a ser en este sistema el que va a guardar a esta decisión? Presidente, el dictador. El guardián de la Constitución en Kelsen era un tribunal constitucional. El guardián de la Constitución en Schmitt, el dictador. Cuando pelean, porque hubo idas y vueltas, la pelea original es así, para que se den cuenta de cómo venía el problema entre ellos dos. En 1920, Kelsen propone, que es el austríaco, ¿no? Propone que se cree un tribunal constitucional en Austria. Y efectivamente se crea el Tribunal Constitucional, y aquí no saben quién fue el presidente del Tribunal Constitucional. Kelsen, obvio. Bueno, pero bien, ese Tribunal Constitucional funcionó hasta 1931, que obviamente se vino abajo todo. Y aparece en esa época, en 1931, el primer trabajo de Schmitt sobre el guardián de la Constitución. Y en ese trabajo de Schmitt acerca del guardián de la Constitución aparece la tesis de que no puede ser el Poder Judicial, ¿sí? Es decir, estos burócratas del Poder Judicial los que controlen a los que guarden y protejan esa decisión fundamental. Porque son los burócratas y esto es política. Ellos están para resolver divorcios y no están para controlar esa decisión, proteger esa decisión fundamental. ¿Quién debe ser el guardián si no puede ser el Poder Judicial? Y no puede ser el parlamentarismo, porque justamente el parlamentarismo atenta contra esa decisión fundamental. ¿Quién debe ser? El Ejecutivo. Dice Carl Schmitt, obvio. O sea, yo miro los poderes. Y Carl Schmitt, de muy mala gana, estamos en 1931, pone la idea del judío Kelsen es una estupidez, porque en un escrito académico poner eso, en esa época era bastante jodido. A los 5 o 6 meses, Kelsen publicó un artículo contestándole a Carl Schmitt, diciéndole que era un imbécil, más o menos, con palabras un poco más. No había sido tan hiriente como fue Carl Schmitt, pero en ese trabajo de Kelsen es muy raro, porque Kelsen es el típico jurista que escribe todo matemáticamente, todo muy ordenadito, nunca una palabra de más, qué sé yo. Y ese trabajo es interesante porque en cada página lo cita a Carl Schmitt. O sea, lo trata por el nombre en todos los casos, cosa que es redundante. Si Carl Schmitt dice tal cosa, Carl Schmitt dice la otra, se equivoca, no está bien lo que dice. Y entre los muchos argumentos que da para criticar a Carl Schmitt, el primero es: Carl Schmitt no entendió lo que yo estaba diciendo, dice Kelsen, porque yo nunca propuse un tribunal controlador de la Constitución como los norteamericanos, en manos de los burócratas sueltos por ahí. Yo dije que va a haber un tribunal constitucional, y de hecho funcionó durante 10 años en Austria, y Carl Schmitt omite por completo esa experiencia, que era la de él, obviamente. Y la segunda crítica que le hace fuerte es que Carl Schmitt no se da cuenta, y es un error grosero, que si es cierto que el Poder Ejecutivo,
que el Poder Legislativo puede violar la Constitución, puede pasar, mucho más puede pasar que la viole el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo va a ser el Poder Ejecutivo el garante de la Constitución que él mismo puede violar y con mucha más facilidad que el Legislativo? Entonces, la tesis de Cashmere en realidad es un no control. Bueno, seguían discutiendo, aparece Hitler y nadie discute nada más. Kelsen sale corriendo. Carl Schmitt se queda en Alemania un tiempo, también sale corriendo después, ¿sí? Porque pese a haber, bueno, no sé, en esa época también es muy difícil ir a la juventud nazi. Bueno, todos eran, se queda un tiempo, después sale volando también. Sí, nunca se retractó de su nazismo, otros autores sí, Kelsen se quedó. Él fue uno de los que dijo que la culpa era de Kelsen, así se dice. Esa pregunta tenía, muy breve si es posible. Este Tribunal Constitucional, que es un control típico de la Constitución en Kelsen, ¿cuenta en algún momento de qué manera sería electo o elegido o seleccionado? Bueno, es una buena pregunta. En el primer trabajo de Kelsen, ese tema lo trabaja, no lo explicita. Pero hay un segundo trabajo, que es una versión ampliada de esa, que es interesante porque Kelsen pone, mire, no importa cómo lo elijan. Pueden ser electos, pueden ser no electos, pueden ser 12, pueden ser 15, pueden ser vitalicios o no vitalicios. Es una cuestión de detalle. Lo que importa es que no sea el Poder Judicial ordinario y que tampoco sea el Führer y que tampoco sea el legislativo. Es un órgano distinto. Después, cómo se integra y cómo se accede al tribunal, pueden haber muchas variantes. Y eso es lo que dice. Vamos a hablar sobre lo anterior. Y de acuerdo vamos a la teoría pura de Kelsen. ¿Hay alguna forma, o sea, según Kelsen, hubiera sido posible llevar a juicio a los nazis por las leyes de Nuremberg? Porque mal que mal eran leyes y según Kelsen, si no hay valores, no hay principios más allá de eso, y ellos actuaron a derecho, pensé que el derecho hubiese sido... Bueno, esa es una buena pregunta y es algo que yo siempre estuve buscando y nunca encontré, que es cuál es tu opinión de Kelsen acerca de crímenes de lesa humanidad. Y no encontré nunca, sé que hay un trabajo dando vueltas en algún lado y no lo puedo encontrar. ¿Por qué digo esto? Porque hay un autor que Kelsen estuvo en Argentina, estuvo en el 60 me parece, o 50, no, en el 55. Discutía en la facultad de... No, a ver, esperen, con Cosio, así que... En el Congreso de Filosofía del Sí. 49. Estaba Vargas en Brasil y Perón 44. No, 49 o 51. Bueno, claro, no, 60 no. Está bien, vamos en 1950. Entonces hay un autor que es un autor uruguayo que analiza la visita de Kelsen en Argentina y cuando se peleó con Cosio y todas esas cosas. Y él dice que va a ser su próxima investigación la opinión de Kelsen acerca de... Y nunca lo encontré, no sé si lo escribió, no lo escribió, si lo investigó o no. No lo sé. Ahora, ¿es un impedimento, hubiese sido un impedimento para Kelsen decir que, no sé, a los nazis había que condenarlos? No sé, depende. ¿Por qué? Porque en alguna obra de Kelsen era el problema que decíamos recién, ¿no? Que hay arriba de esa norma fundamental. Bueno, cuando escribe la teoría pura dice es una norma hipotética y punto. Pero después Kelsen escribió sobre derecho internacional también. Y en un texto que no es muy conocido y no sé si la tesis sirve o no sirve, termina diciendo que en realidad sí hay alguna norma positiva sobre los ordenamientos nacionales, las constituciones nacionales, que esa es una norma de derecho internacional que termina siendo el pacta sunt servanda, es decir, en el fondo termina dependiendo de esa norma de derecho internacional. ¿Por qué traigo esto? Porque si yo pudiera decir que ya para la época del nazismo había una norma de derecho internacional de Jus Cogens que diga que no se puede cometer tal crimen, y eso en definitiva es parte de ese sistema de derecho internacional, que es cadena de validez de todo lo demás, bueno, capaz que sí. Si hago toda esa vuelta, capaz que sí. Y si no, diría, bueno, miren, los han condenado y, bueno, actuaron conforme a derecho y ese derecho no nos gusta, entonces lo derogamos retroactivamente y se terminó.
otro autor que es de la misma época de Kelsen, Schmitt y todos estos, que es Gustav Radcliffe. Ese autor era positivista neto. ¿Sí? Filosofía del derecho, el derecho cumple tres funciones: proteger la justicia, la seguridad y la igualdad. Bueno, pero el derecho, su fundamental objetivo es proteger la seguridad. Entonces, bien, seguridad, justicia, igualdad, ¿no? Después del nazismo, vuelve a publicar su libro, una segunda edición, y ahí cambia. Y hay una frase que es muy conocida de este autor, que es: la injusticia extrema no es derecho. Quiere decir, yo soy positivista, ¿no? Y me mantengo ahí. Ahora, cuando ese derecho que yo estudio es extremadamente injusto, me vuelvo naturalista y se terminó. Por ahí también una época complicada para decir eso. Bueno, Hannah Arendt, extremadamente. sin más, que ni siquiera dijo que no eran justos los juicios de Nuremberg, pero que se atrevió como a hacer una crítica. Digo, fue súper criticado. Hoy en día la banalidad del mal, el juicio de Eichmann no se estudia en Israel, no se lee. Como... Ahí también hizo una época complicada para haber dicho... Supongamos que uno se pone así en teórico puro y dice: mira, la verdad, en los juicios de Nuremberg tienen dos problemas. Primero, que aplican retroactivamente la ley. Segundo, que el problema después es natural. Hay un montón de problemas. Y bueno, sí, los condenan igual, ¿qué pasa? Uno también lo puede explicar así. Sí, mire, jurídicamente es inválido. Ahora, o puede ser lo contrario. Miren, esas garantías están pensadas para el derecho común, ordinario. Es decir, cuando hay un individuo que está siendo amenazado por el poder del Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando resulta que estamos juzgando no al individuo pobrecito que es el ciudadano solo, sino a los que tenían el poder. ¿Se aplican las mismas garantías o no? Bueno, qué sé yo. Sí, como acá se sostiene, digo, para juzgar los crímenes de la dictadura, cuando dice que no se pueden aplicar ciertas garantías a quienes, estando en el Estado, abusaron de ese poder para... Y sí, digamos, son discusiones. ¿Cuántos crímenes de lesa humanidad hay que no se condenaron y no que están tirados y nadie dice nada? Bueno, esas cosas hay que considerar. ¿Qué hacen? ¿Hacen un corte o seguimos? Seguimos. ¿Seguimos? Pues exactamente ahora. Ah, sí. Bueno, perdón, me pasé de rol. Bueno, esto lo vemos muy breve. Aparte está el texto de Ferreira. Él va a dar una definición, Ferreira, de la Constitución, que es una definición positivista, en principio, y que la Constitución es una norma, la norma suprema del sistema, que tiene básicamente dos funciones, que es organizar los poderes del Estado, cómo deben ser organizados y cómo deben controlarse, a la par que va a reconocer qué derechos deben tener las personas y cómo deben garantizarse, siempre en el plano del deber ser. Y esa Constitución tiene una serie de propiedades, es decir, características que la van a definir. Primero, la supremacía. ¿Por qué? Porque es la norma suprema, ella misma. La segunda tiene que ver con la jerarquía. ¿Por qué? Porque es la propia Constitución la que va a determinar cuál es la jerarquía de las demás normas, no ya la propia. Estas dos cosas, ¿de dónde surgen? Del 31 de la Constitución. El 31 es una norma que es autorreferente. ¿Por qué? Dice, esta Constitución, o sea, ella misma, es la ley suprema. O sea, ella misma se asigna el carácter de primacía. Y después va a hacer referencia al 31, el 27, el 28, el 75, 22, a otras normas y las va a establecer en la pirámide. Decir, bueno, esta es jerarquía constitucional, esta es infraconstitucional pero de carácter legal, los decretos deben estar de acuerdo a las leyes, los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, los que estén enunciados, los que no va a ser infraconstitucional. Los tratados en general tienen jerarquía superior a las leyes pero inferior a la Constitución. Bueno, ella va a establecer dónde va a estar cada una de las demás normas. Además, la Constitución es elástica. ¿Qué quiere decir esto? La elasticidad tiene que ver con la interpretación de su texto. No es lo mismo que el 19 diga las acciones privadas de los hombres no ofendan la moral pública, no es lo mismo la moral pública en 1853 que en 2013. Se supone que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el texto es elástico, permite ese tipo de interpretaciones que amplían o restringen. Que el artículo 18 diga que los papeles privados son inviolables, bueno, en el 2013 significa que los mails eran inviolables, las cartas, nadie recibe cartas.
la prensa no puede ser censurada. Bueno, la prensa no es el diario nada más, hoy serían los portales de internet, qué sé yo. Todas son interpretaciones dinámicas que tienen que ver con la elasticidad. Otra característica de la Constitución es la apertura. ¿Qué quiere decir la apertura? Ya no es el dinamismo de la interpretación, sino es la posibilidad de abrirla a nuevas situaciones, es la posibilidad de reformarla. La Constitución argentina permite su reforma en todo o en parte, y en todo significaría todo. Quiere decir que yo puedo hacer la reforma que se me cante. Vamos a discutir eso, si se puede decir. Hoy no hay tiempo. Pero si en todo significa todo, o significa que yo puedo cambiar todo el texto, pero hay contenidos que deben mantenerse siempre. Hay constituciones que no prevén la posibilidad de cambio. No tiene ninguna cláusula, ningún artículo que diga cómo se reforma. Hay constituciones al revés, que dicen toda esta parte no se puede reformar. Lo dicen expresamente. Otra característica es la unidad de la Constitución. Y otra, la coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que todos los enunciados de la Constitución tienen la misma contestación, valen todos igual. Se supone que el texto es coherente, ha sido producido de una manera que no se contradice. Esto es un presupuesto teórico. ¿Por qué? Porque la Constitución Argentina en 1853/60, como un núcleo, fue reformada en 1957 y el paradigma de 1853 no tiene nada que ver con el de 1957 y en la reforma del 94 ingresa otro paradigma que tampoco por ahí tiene mucho que ver. Entonces, ¿cómo hago para decir que es coherente y es unitaria? Cuando estoy totalmente seguro de que hubo 3 momentos constituyentes con perfiles totalmente distintos. 1853, una constitución de corte tradicional, liberal, católico, si se quiere. La reforma del 57, chiquito, pero introduce una perspectiva social, en cierta forma tomando y resumiendo la Constitución del 49, ¿no? En ese punto. Y la Constitución del 94 es un perfil totalmente distinto, apertura al derecho internacional de derechos humanos, derechos de nuevas generaciones, de nuevo tipo de naturaleza, ya no derechos individuales, sino medio ambiente, bueno, qué sé yo, qué es eso, las generaciones futuras. Son perfiles totalmente distintos. Si es coherente o no es coherente, no sé. Fíjense, por ejemplo, para tener un caso, esto lo decíamos antes, la propiedad privada. 1853, cada uno tiene derecho a su propiedad privada, que haga lo que quiera, usar y disponer. Y si había dudas, el 17, la propiedad es inviolable solamente por la expropiación, todo. ¿No? 2 artículos claramente diciendo que la propiedad no se toca. 1957, 14 bis. En el 14 bis ya aparece acceso a la vivienda digna, aparece la participación en las ganancias, ¿no? Aparece la participación en la dirección y control de la empresa, aparece el salario, el aguinaldo, por ejemplo, digamos un sueldo más, ¿no? ¿Por qué? Yo pago 12 sueldos porque alguien tiene 12, yo no puedo pagar 13. De hecho, el aguinaldo fue uno de los, apenas se estableció, se acusó la inconstitucionalidad y la cosa tuvo que decir que no. Digamos, son normas que terminan limitando la propiedad, en algún sentido. No, yo no te voy a pagar lo que a mí se me cante, tengo que pagarte un salario justo, una retribución justa y terrible y todo. ¿Qué pasa en 1994? Aparece el medio ambiente, quiere decir que yo no puedo hacer cualquier cosa. Si yo soy dueño de un bosque, no puedo incendiarlo. Puedo usar y gozar de mi bosque, pero no para hacer lo que se me cante. Aparece el derecho consumidor, que también termina siendo una limitación al derecho de propiedad. Yo no puedo hacer lo que se me cante en mi fábrica con los productos que yo saco al comercio. En los tratados de derechos humanos que se incorporan, aparece la propiedad comunitaria, colectiva. Me dice, es obligatorio que haya. Pero bueno, se puede. Uno tiene derecho a la propiedad individual o colectivamente. Son paradigmas totalmente distintos. Aparece el derecho de las comunidades indígenas a tener propiedad comunitaria. Entonces, ¿cómo hago para articular y decir que esto es coherente? Que el derecho a propiedad en Argentina es coherente. No, no es coherente. Hay 3 modelos totalmente distintos que conviven y bueno, después vendrá el intérprete y a ver qué aplica. La soberanía, ¿qué quiere decir esto? Que la Constitución es manifestación de la soberanía, es decir, ¿de qué? Del pueblo que es soberano. Pero hay un sentido distinto, que es que la Constitución tiene 2
esferas de soberanía. La soberanía individual y la soberanía colectiva. La soberanía que tiene que ver con la autonomía individual, la personal, las acciones privadas de los hombres que no ofenden. Yo hago lo que quiero, en tanto yo no ofenda a terceros ni a la moral en el orden público. Los derechos que yo tengo son ámbitos de soberanía, son ámbitos donde yo puedo decidir hacer cosas, si no quiero no las hago. Y por el otro lado está la soberanía que tiene que ver con las decisiones colectivas. La posibilidad de elegir y que sea el Congreso donde es el núcleo o el centro o la caja de resonancia de las decisiones. ¿Qué tiene que ver con eso? La organización, bueno, ya dijimos, no solamente la organización del Estado, sino de toda la comunidad en realidad. Y hay otras que me olvidé de ponerlas que no aparecen en el PowerPoint, que se van a hacer acuerdo. Identidad y vinculación. Identidad y vinculación. Identidad tiene que ver con una constitución que se refleja en una sociedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno redacta una constitución, lo que está poniendo son sus aspiraciones como colectividad, como comunidad. Se supone, ¿no? No sé si uno aspira a la reelección indefinida, pero otras cosas sí. Uno aspira a que hayan derechos humanos y que se tutelen y que hayan un montón de cosas, y uno las pone. Y lo que tiene que ver con la vinculación es quiénes son los que están obligados por esa constitución. Obviamente todos los poderes, y no solamente los poderes federales, sino también los poderes provinciales. Esta es una discusión que entre nosotros ya no se da, pero en Estados Unidos fue una discusión muy importante. Si la constitución de 1787 restringía, con las enmiendas, ¿no? Si restringía el Estado federal o si también eran aplicables esas enmiendas, esos derechos, en cada uno de los estados. Finalmente terminó prevaleciendo la tesis de que sí, de que los estados individuales deberían acoplarse a esas enmiendas. Y una cuestión que no sé si aparece en el texto, por lo menos no me acuerdo, es si la vinculación alcanza a los particulares o no. Para nosotros es claro que sí. Los derechos de la Constitución no solamente son aplicables o se pueden ejercer frente al Estado, sino también frente a particulares. En Europa esto es una discusión que merece tesis enormes, todo el tiempo sacan tesis nuevas que se llama básicamente la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. ¿Qué es esto? En Europa hay una tesis muy arraigada, de hecho, antes de hablar de derechos fundamentales se hablaba de libertades públicas, porque se pensaba en derechos subjetivos contra el Estado, frente al Estado. Cuando una constitución conseguía derechos, era una carta que le daba a los ciudadanos frente al Estado, pero no frente a los otros, a sus pares. Entonces, para explicar eso, cómo es que el derecho a igualdad no solamente es para que el Estado me trate a mí igual que al otro, sino que el otro me trate igual, tienen que pegar toda una vuelta teórica para explicar eso. Nosotros eso no tenemos que hacer. Hay claros ejemplos en la Constitución de texto positivo incluso, que se refieren a derechos entre particulares. ¿Qué seguís? El derecho al salario justo. Obviamente se refiere no al Estado solamente, sino al particular. Eso es obvio. Entonces no tenemos ese problema nosotros. Eso sería quizá lo último y lo vemos muy rápido en el paso de ahora. ¿Cuál es la composición de la Constitución? Es decir, ¿cómo está organizada? Bueno, si uno mira literalmente el texto, va a encontrar un preámbulo, después va a estar una primera parte que se refiere a declaraciones de derechos y garantías, que tiene 2 capítulos. Una tercera parte que se refiere a las autoridades de la nación, y ahí se organiza el poder en relación al Estado federal y después los gobiernos de provincia, y ahí aparece la Ciudad de Buenos Aires, que no se sabe bien si es una provincia o no es una provincia, una discusión enorme. Y después aparecen cláusulas transitorias. El número 17 algunas que ya están pasados de efectos y ya se cumplieron, otras que no se sabe bien qué son, y están ahí. Ahora, si uno lo mira analíticamente, la estructura tiene que encontrar, o puede encontrar 4 cosas, y son meras declaraciones. El preámbulo aparentemente es una mera declaración. Algunos contenidos de las cláusulas transitorias serían meras declaraciones. No sé, voy a decir una que se me ocurre ahora y que es polémica. La Argentina reclama su soberanía sobre las Islas Malvinas como parte integrante. Y bueno, yo qué sé,
sí, pero lo cierto es que ¿cuál es la fuerza normativa de ese enunciado? Es una mera declaración, parece. Ahora, ¿el 14 bis es una mera declaración o es un derecho? Bueno, ahí ya, el juicio por jurado es una mera declaración o un derecho. Bueno, además de estas meras declaraciones que no tienen un contenido jurídico obligatorio, vinculante, inmediato, directo, aparecen sí, claro, los derechos y los deberes fundamentales. 14, 18, derechos humanos, si uno los considera que son vinculantes como cualquier tipo de derecho fundamental. Después va a estar la parte referida a los poderes y las garantías y los controles. ¿Sí? No solamente se concede control, sino además es un poder que es controlado. Y hay una cuarta parte, por más así, que es la reforma. La reforma se pone como un elemento distinto porque no se refiere ni a derechos, no hay un derecho a reformar, sino que hay un mecanismo de reforma, y la reforma no se refiere a un poder, no a los poderes constituidos, sino que es un mecanismo justamente para modificar. Y una tercera razón, que no aparece en el texto, pero se podría pensar, es que en cierta forma el artículo 30 es una cláusula que pertenece al texto de la Constitución, pero a la vez es extrasistemática, es decir, está fuera de la Constitución. ¿En qué sentido? Supónganse que estamos reformando, somos la Convención Constituyente, ¿no? Del 2013 que vamos a reformar para hacer más exitosa. Y hemos sido convocados, estamos trabajando en razón del procedimiento del artículo 30. La Constitución en ese momento, en el momento de la reforma, ¿se aplica o no se aplica? En ese momento Big Bang, que estamos reformando, ¿la Constitución se aplica o no se aplica? El 14 de la Constitución, ¿estaría vigente o no estaría vigente en el momento de la reforma? ¿Por qué sí? A menos que tomes un núcleo duro que no se pueda reformar. Supónganse que nos convocan a una reforma total de la Constitución. Ahí la asamblea es soberana. Podemos reformar cualquier cosa. Siempre Está soberana. en la Constitución. Hay derechos que son fundamentales, ¿no? Pero no entiendo el razonamiento. La norma está vigente hasta que venga una posterior que la reemplace. ¿Por qué no va a estar vigente mientras están Pero si deliberando? ¿Y por qué va a estar vigente? Porque sí, estaba vigente porque... Entonces, se abrió la ventana de la otra dimensión, que es la reforma. Se abrió. Sí, no, pero hasta que no esté escrita la reforma, claro, que te cure. Bueno, una visión es esa, bueno, está todo vigente hasta tanto se toma otra decisión. Otra visión es, no, en el momento que estamos convocados para una reforma total, todo eso se quedó de lado, estamos en foja cero, la hoja en blanco, empezamos a escribir de nuevo. Lo único que estaría vigente es el 30, porque si yo saco el 30, me quedo sin sustento. Entonces me voy a poder de facto. Entonces, en ese sentido también se podría pensar que la reforma es un artículo que tiene una característica distinta. Que no participe de la misma naturaleza que pueden tener los otros. En el sentido de que vos podés borrar todo en ese momento cero de hoja en blanco, lo que no podés borrar es el 30, porque te quedaste sin sustento de tu función. Bueno, lo último que tiene que ver con las garantías de la Constitución es, porque yo decía que la división de Ferreira es positivista, pero hasta ahí, o tiene un juego distinto, porque si bien va a conceptuar a la Constitución como una norma, que tiene estas características que estuvimos viendo, no es un hecho, no es un mero hecho, un mero ser, ni tampoco es un valor. Lo cierto es que una Constitución, según él, por lo menos, vale tanto cuanto valgan sus garantías. Entonces, una Constitución que no tiene garantías, que no se aplica nunca, que no hay ninguna manera para llevar a la práctica lo que está escrito, bueno, ahí sí no sirve para nada. Donde se hace mucho foco en las garantías de la Constitución. Por eso los mecanismos que tratan de hacer que entre la Constitución formal, que es la que está escrita, y la material, que es la forma de vivir, se acerquen y no sea tanto el divorcio entre los dos órdenes, entre el ser y el deber ser. Y eso es mediante justamente las garantías. ¿Qué garantías hay en la Constitución? Podemos clasificarlas de un montón de maneras. Pero hay una clasificación que es importante. A ver, una cosa es, por ejemplo, la garantía supranacional, que tiene que ver con el sistema interamericano. Esta garantía sirve para proteger derechos humanos. ¿Cuáles? Los del Pacto de San José, no para proteger cualquier cosa. El
que, no sé, supongamos que se reforma, no sé, a ver, que el Congreso en vez de tener, no, tiene que ser algo por ley, no, se reforma el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? Y se dice que en vez de 3 secretarios van a haber 5 secretarios, no sé, o mozos. Yo no puedo ir con eso a la Corte Interamericana. Salvo que yo diga que eso tiene que ver con un derecho humano que está en el Pacto de San José. Hay un montón de decisiones que no pueden ir a la Corte Interamericana, porque no tienen que ver con los derechos humanos protegidos por ese pacto. Iba a decir la ley de Consejo de la Magistratura, pero ahí están cuestiones de derechos al voto y qué sé yo. Pero si no fuese así, no se podría. La ley de ministerios, si hay 8 ministerios, o 4 o 40, no puedo ir al Pacto de San José de Costa Rica, invocarlo para irme a la Corte. Eso no se puede hacer. Entonces, tiene un perfil que es totalmente distinto, porque ya es supranacional, pero además está limitado en cuanto a la materia. La otra garantía, que es un poco distinta, es la del defensor del pueblo. Ahí estamos allá. ¿Por qué? Porque es un órgano específico cuya función es justamente actuar como control de qué? Del sistema democrático y de los derechos reconocidos por la Constitución. Y a tal efecto, ¿cómo funciona? Bueno, se le confiere una legitimación amplia para que pueda actuar en juicio y bueno, un montón de cuestiones. Es una característica de la Constitución nueva, ¿sí? Que hay un órgano específicamente dedicado a esto. Las otras dos garantías que están acá, que es una distinción un poco teóricamente compleja, que es distinguir entre garantías de la Constitución y de los derechos constitucionales o fundamentales. ¿Por qué es compleja? Y porque se supone que los derechos fundamentales están en la Constitución, con lo cual parece que son lo mismo. Hablar de garantizar la Constitución y garantizar los derechos, si resulta que los derechos están en la Constitución, parece que es lo mismo. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una garantía de la Constitución que no es de derechos fundamentales es la separación de poderes. Si yo decido separar los poderes para que se controlen entre sí y no haya centralización del poder, lo que estoy tratando de hacer es que la Constitución se aplique y que no haya ninguno que se la lleve puesta. Ahora, eso no tiene que ver con un derecho individual. Yo no me puedo presentar a un juez y decirle, mire, señor juez, solicito que se proteja la división de poderes porque sí. No. Yo le puedo decir, mire, tal ley me afecta en un derecho individual y por tanto, y esa ley fue sancionada ilegítimamente porque usurpara un poder de, no sé, lo que sea. Pero una cosa es defender derechos individuales, eso lo puede hacer el afectado, en todos los casos, y otro son otro tipo de garantías, la razonabilidad. Por ejemplo, el estado de sitio, son todos instrumentos o elementos que tratan de garantizar la Constitución, y a veces no son invocables por el particular, salvo que haya una violación a un derecho individual. Entonces hay que separarlo, porque a veces se mezcla todo. Yo no me puedo presentar, y esto incluso la Corte actual lo ha dicho varias veces, no me puedo presentar en juicio defendiendo la mera legalidad, porque sí, porque yo veo algo que no me gusta. Aunque sea ilegal, si no me afecta, yo no puedo. ¿Cómo se protege eso, que es ilegal o inconstitucional y que no afecta a un derecho individual? Se garantiza por el sistema. El propio sistema debe articular de alguna manera para que eso se defienda. Por eso es que está esta distinción. Bueno, creo que estamos en Tiene que ver con los derechos colectivos también. Bueno, lo que tratan de hacer los derechos colectivos siguen siendo derechos fundamentales. La característica que tienen los derechos colectivos es que la legitimación para protegerlos es amplia. Pero yo no puedo decir, miren, el derecho colectivo a la publicidad de los actos del gobierno, por ejemplo. No, yo lo que puedo decir es, mire, hay un acto del gobierno que me afecta y que no ha sido dado publicidad, por lo cual es inconstitucional. Pero si no me afecta, no tendría legitimidad para... O sea, los derechos colectivos no es cualquier cosa, es ambiente, discriminación, en el ámbito de la ciudad, patrimonio histórico. Pero no es que cualquier interés simple, cualquier medio interés de una persona se transforma en derecho colectivo inmediatamente. Cuando no hay límite, cualquiera podría. Supónganse que yo fuese un ultracatólico, cosa que no lo soy, pero por ahí era. No sé qué dijo, si compartía la fiesta. Bueno. Supongamos que yo fuese. Entonces me presento y hago una demanda pidiendo la inconstitucionalidad de la ley que permite el matrimonio sin importar géneros o sexos, lo que sea. ¿Qué me va a decir? Pues mire,
no, me van a decir, miren, vengan con su asociación de pro-católicos a ultranza y bueno, la asociación tendrá legitimación, usted no. Supongamos que fuese al revés, que yo me quiero hacer un varón y que la ley no existe. ¿Tengo legitimación? Sí, claro, porque estoy interesado en eso. Ahora, si yo no me quiero casar con un varón, ¿tengo legitimación? No. No puede vivir el interés colectivo a que los varones se casen con varones y las mujeres con mujeres. No, habrán derechos individuales, el que esté interesado, el que no esté interesado, no tiene por qué venir a juicio. ¿Se entiende? No siempre hay derechos individuales o derechos fundamentales para proteger. Y si no lo hay, uno no puede promover el fundamento de la justicia para hacer el control. ¿Sí? Lo entiendo, pero estoy convencido. Ah, bueno, sí. Hagamos una revisión constitucional entonces. Bueno, no sé si alguna pregunta o duda. Perdón, por la hora pensé que iba a tirar la